Hago la sección de grupos. Muy buenos días. Estamos pues en esta sesión pues algo así como para hacer una recapitulación o una retroalimentación, porque pues bueno, la intención de esta nueva sesión es que a partir de lo que ya expusimos en módulos anteriores, de forma práctica podamos aterrizar algunos de los puntos que hemos aquí expuesto, porque de repente platicar como toda la información, compartir la información desde la parte técnica y teórica, pues pues sí, aprendemos conceptos, nos da la posibilidad de aprender de forma teórica los contenidos que nos son necesarios saber y que a lo mejor nos dan las posibilidades de generar ciertas competencias, pero pues también vemos, se definió como algo útil que pudiéramos compartir, ya sea mi compañero Raúl Cuevas, desde la parte institucional, ¿no? Cuáles son las dificultades, los casos específicos y cómo se han ido construyendo a partir de ahí buenas prácticas, a partir de de la práctica institucional y de mi parte la práctica en el acompañamiento, que no es, pues, desde el acompañamiento más bien de las víctimas de violencia sexual y de mujeres y niñas que a razón de la violencia sexual han tenido que interrumpir embarazos. Entonces, esto es lo que en esta ocasión vamos a venir a proponer. Hicimos una recopilación de algunas inquietudes que el personal tenía y que consideramos quizá pudieran existir entre el personal, tomando en cuenta cómo nos fuimos y sobre todo la dinámica de al principio. Tuvimos poco tiempo para exponer todo lo necesario, entonces esta necesidad de construir un diálogo, ¿no? En donde nos expusieran preguntas, inquietudes, pues que pudiéramos hacer el intercambio ya no fue tan posible, pero pues sí queremos hacerla posible en esta ocasión. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a empezar planteando como estas cuestiones. Ya saben que se atora un poco la presentación, pero pues bueno, vamos a platicar sobre lo que también a mi compañero Raúl y a mí nos parece importante. El problema de la violencia en México en términos de salud es un problema que la Organización Mundial de la Salud ya se los han planteado en otros módulos y también en otros, es una pandemia. Es una pandemia que se presenta a nivel global y en ese sentido, pues bueno, las prácticas culturales las han ido normalizando y es precisamente lo que a Raúl y a mí nos interesa como comentar, ¿no? O sea, la necesidad de dejar de naturalizar ciertas prácticas para visibilizar las consecuencias que la problemática de la violencia de género y en especial la sexual tiene, ¿no? Como impactos en la vida de las mujeres y las niñas, porque precisamente de forma práctica inhibe la posibilidad que podemos generar para detectar los indicios que nos pueden como personal de salud pues dar señales de que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, pues los indicios son importantes, hay que saber leerlos, hay que tener disposición para poderlos entender, ¿no? Que no es una cosa complicada, pero finalmente sí hay que tener una disposición a una escucha abierta, permanente, y a tener cierta capacidad, ¿no? De observación, ¿no? Tener disposición a observar ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, eso, pues todo ese trabajo, ¿no? Hace que se cruce el conocimiento teórico, que fue lo que abordamos en las sesiones pasadas, y de manera práctica, pues lo que podamos aportar, ¿no? Para hacer una suerte de ejercicio de sensibilización. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a comenzar platicando de los indicadores, estos indicadores que les mencionaba, pues cuáles son los indicadores de sospecha que una mujer, ¿no? Está viviendo violencia. Pues bueno, los materiales y en otros módulos se trabajó con los que el Ministerio de Salud de Uruguay y la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer en 2018.
De alguna manera son como los más integradores, porque ya había habido otros modelos con los que la organización, con lo que la Organización Panamericana de la Salud había trabajado de manera previa, pero que tenía criterios que, como habíamos comentado ya de manera anterior, se van renovando porque los modelos se van perfeccionando a partir de su práctica y su implementación. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a tomar esto como vamos a tomar este modelo como de base, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la violencia cuando sucede es progresiva, siempre va avanzando. El modelo de la violencia, ¿no? La violencia, ¿no? Para su estudio se utiliza algo que se llama el ciclo de la violencia. Ustedes ya también lo vieron, ¿no? En el módulo de salud mental, ¿no? Entonces, ya va avanzando, es progresiva, ¿no? Va incrementando, ¿no? Su grado, pues, de intensidad. Entonces, los indicadores de riesgo pueden combinarse, es difícil que se presente uno solo. O sea, generalmente son 2 o 3, o la mayoría, o todos. Entonces, porque es poco probable que ocurra uno, porque generalmente un contexto en donde se vive violencia, pues es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y los indicadores pueden estar de manera reiterada o pueden aparecer de forma no espontánea, pero sí alguna vez unos y así, ¿no? No es así que se presente uno alguna vez, ¿no? O sea, pueden ser algunos que de manera reiterada estén, otros de manera ocasional, pero están presentes, ¿no? Lo primero, el primer indicador, ¿no? Es que la usuaria reciba, ¿no? Amenazas graves y reiteradas, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Que también se tome en cuenta en que estas amenazas, ¿no? Utilicen, ¿no? Utilicen armas de fuego, armas blancas o cualquier otro tipo de arma, ¿no? Puede ser las herramientas de trabajo de quien la está perpetrando, ese tipo de violencia. A lo mejor si hablamos de un desarmador o si hablamos de una llave, ¿no? Crecen o de estas llaves con las que se cambia el tanque de gas, pues casi todo el mundo tiene una en su casa y no pudiéramos considerarla un arma, pero cuando hay una situación de violencia en donde el agresor se torna amenazante y tiene la llave en su mano, pues esta sí se puede convertir en un arma y sí se puede percibir, ¿no? Y como hablábamos, ¿por qué es un indicador importante y por qué es importante que lo mencionemos así? Porque generalmente como personal de salud, ustedes son el primer filtro entre la víctima y si la víctima decide poner una denuncia, ese tipo de elementos son importantes. Y como los procesos judiciales, el derecho, son muy rigurosos para la comprobación, es decir, pueden decir, se puede como es importante señalar que esas amenazas existieron con este tipo de instrumentos y que ustedes la percibieron así, como una amenaza. Porque al momento de quedar eso asentado en el expediente clínico, sí lo puede interpretar así el Ministerio Público y una vez así integrar una carpeta de investigación que considere que eso fue una amenaza como tal, ¿no? Entonces, porque luego dicen, es que no, pues es una herramienta de uso normal y él la traía en la mano, pero no se determina como el contexto que está rodeando a la situación, ¿no? Entonces, si la usuaria cuando habla, un segundo indicador no es cuando la usuaria no manifiesta que ha vivido violencia y que esta violencia se ha ido incrementando, pero que además se ha convertido en más frecuente, también eso es un indicador. Aunque la violencia no se incremente en medida o sea, no se ha hecho más intensa, es decir, no del empujón o del jalón de cabello, no se ha incrementado en el sentido a lo mejor de golpearla físicamente de manera más fuerte, ¿no? De hacer la confrontación física más grave, pero sí se ha hecho muy reiterativo, entonces también esas son cuestiones, variaciones subjetivas que también tienen que ser tomadas en cuenta. Puede ser que se incremente, sí, pero la forma reiterada en la que se presenta la violencia también es un indicador importante. También tenemos para el siguiente indicador, dejen que cambie la... Si la usuaria, esto es muy normal porque al personal de salud,
como también al personal del poder, o sea, a los ministerios públicos, también le sucede y también le sucede a las personas que estamos desde las organizaciones, o sea, no, que también hacemos acompañamiento, también le sucede a la sociedad civil y a las familias, es decir, la violencia de género, la violencia sexual, es un fenómeno que es poco comprendido a pesar de estar tan extendido, ¿no? Ya de que conozcamos de manera tan amplia ya qué sucede y que se ha logrado un consenso para definir que es algo que no es permitido, ¿sí? Entonces, se habla mucho de que la víctima no se va cuando la violencia sucede, que si se queda ahí es porque quiere, ¿no? Entonces, ya en módulos pasados hablamos de la indefensión aprendida, hablamos del síndrome de Estocolmo y algunas otras situaciones por las cuales, otros síndromes por los cuales, que son psicológicos y por los cuales las mujeres se quedan, ¿no? O sea, no es un deseo consciente, son mecanismos son mecanismos de defensa que se activan porque lo que se pretende cuando se vive en una amenaza permanente es preservar la vida. Entonces, cuando la usuaria, y esto tiene que ver con el indicador número 3, cuando la usuaria ha sido víctima de acoso, de control, ¿no? De amedrentamiento de parte del agresor, puede ser o no que la víctima esté en contacto con su agresor, que siga siendo su pareja de hecho. O sea, puede ser su novio, su exnovio, puede ser su marido, su novio, que tuvieron alguna relación en algún momento, pero puede ser que la víctima sí ya hizo intentos por dejarlo, por separarse de esa relación, por romper el vínculo. Puede ser que ya lo haya hecho. Sin embargo, el que lo haga no garantiza que la violencia cese. Entonces, este indicador, y es muy importante, porque cuando desde el prejuicio se opera, ¿no? Sobre, a partir de lo que hemos venido aprendiendo socialmente y culturalmente de la violencia de género, dicen, bueno, es que ya la dejó, ¿no? O sea, ya lo dejó, porque el marido era terrible, ya lo dejó. Pero dicen, bueno, pues es que él está insistiendo, ¿no? Y de hecho se normaliza como esa práctica de acoso, porque se dice que o le está pidiendo perdón o ya cambió, y luego ya empiezan como las presiones de la familia o finalmente, pues bueno, se determina, ¿no? La víctima termina por ceder ante la presión social o familiar porque el sujeto sigue ahí, 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 cuando es una expresión, ¿no? Finalmente no es que tenga interés en ella, lo que tiene interés es seguir ejerciendo control sobre ella para poder seguirla, pues teniendo, ¿no? Bajo su dominio. Entonces, esta cuestión del acoso, del control, de estarla siguiendo a sus lugares de trabajo, a donde ella, los lugares los sitios que ella frecuenta, de aparecerse así como que, pues de repente y no tenía previsto, pues también es un indicador, ¿no? Y este tipo de indicadores a lo mejor no tienen mucho que ver con las agresiones en el momento que puedan estar atendiendo, pero en una entrevista sí son detalles que la usuaria generalmente menciona. Entonces, por eso también es importante como que lo mencionemos, porque las usuarias sí suelen comentar este tipo de detalles. Es lo primero, es de las primeras cosas que ellas manifiestan. Luego, posteriormente, ¿no? Obviamente también es una cuestión casi expediente clínico, ¿no? Que ellas dicen o manifiestan que han recibido o recibido atención médica por las agresiones físicas. A veces no la reciben en la misma unidad de salud. A veces asisten a clínicas privadas porque el estigma sobre la violencia sigue prevaleciendo y es importante y como se normaliza, esta cuestión de juzgar, ¿no? Que la víctima se quede, pues ya no quiere de repente asistir a la clínica pública, que le den la atención aunque la necesite, ¿no? Entonces también las heridas, ¿no? Físicas que produce la violencia, ¿no? La violencia física, pues también tienen ciertas especificidades, ¿no? Ciertos patrones, cierto tipo de heridas que son muy indicativas, ¿no? Cuando las manos rotas, las costillas rotas, de repente
las fracturas orbitales, este tipo de lesiones que son muy particulares de la violencia física también son indicadores, y si están integradas, aunque ella no diga que eso fue lo que le pasó, pues también es un indicador importante que la revisión médica o la entrevista con el personal de psicología o de trabajo social nos puede arrojar. Entonces, pues si ha denunciado, pues también es un indicador de mucho riesgo. Cuando el agresor, esto es muy normal también, cuando el agresor ha sustraído sus pertenencias personales, no necesariamente tienen que ser o sea, no necesariamente tienen que ser sus documentos, generalmente sí lo son cuando están en una situación de vulnerabilidad, que son migrantes internas, que cambian de ámbito del rural a la ciudad, o que se las llevan a otra ciudad para que rompan sus lazos familiares, o sea, para ir colocando un cerco, ¿no? Para poder ejercer control de mejor manera. También son los documentos, no solamente es el dinero, también tiene que ver con cuestiones para ir minando el espíritu y la moral de la usuaria, pues bueno, también tiene que ver con que le destruya, ¿no?, a la usuaria cosas que para ella le representen algún valor sentimental, ¿no? Entonces, otro de los indicadores importantes es que si la usuaria refiere, ¿no?, el uso, generalmente, bueno, hay muchos casos, no en todos, donde el uso de sustancias ilegales y el alcohol incrementa la violencia, ¿no? El grado de agresividad, pero no necesariamente, pero puede suceder, es un indicador. Y hay otro importante que también hay que tomarlo como con cierto cuidado, porque a veces los agresores tienen trastornos psiquiátricos que derivan en acciones o comportamientos violentos. Lo menciono como algo que se tiene que tocar y trabajar con cuidado, porque así como hay un estigma importante sobre la atención a la violencia de género, también lo hay sobre la salud mental. Es decir, los pacientes mentales, o sea, no se puede como atender la violencia pasando sobre el derecho de las personas a sus tratamientos médicos. Y si hay un agresor pues, o sea, que tiene un trastorno mental, pero por decisión propia no toma su tratamiento y esto lo torna violento, sí hay una situación de violencia que hay que atender, pero pues que tiene que tener un cuidado y un tratamiento específico, ¿no? O sea, muy especial, que ya se refleja, ¿no? Y se maneja de distinta forma con respecto a tratarlo, ¿no? Pues como agresor. Hoy por hoy la ley de salud mental pues ya establece, ¿no?, la no punibilidad y pues algunas medidas para tratar la salud mental cuando hay situaciones de violencia, y también hay que pues tomarlas en cuenta. María, hola. Una pregunta ahí. Teníamos en una de las fichas que revisamos de casos, hay un caso de una usuaria que solamente tiene violencia psicológica, ¿no? Y de pronto llegan así al servicio y dices, ¿cómo la clasifico, no? ¿Qué tan urgente puede ser? Porque dentro de los ejemplos que se dan, pues a la usuaria se le dio cita posterior, ¿no? Y entonces, de pronto queda como que ahí la duda, ¿qué hago con alguien que llega en esas condiciones? Valorar la situación de riesgo, porque hay que valorar la situación de riesgo, porque el asunto es que cuando la violencia emocional puede derivar en suicidio. Entonces, hay que valorar el estado de la situación mental, las afectaciones a la salud mental de la usuaria que está solicitando el servicio, porque puede ser desde que ella se genere problemas, o sea, que ya la situación de violencia emocional le haya causado, ¿no?, problemas fisiológicos importantes como problemas gastrointestinales, en fin, que esté somatizando algunas condiciones, ¿no? Es decir, que esté padeciendo dolores musculares, físicos, un cansancio extremo, que no tengan explicación aparente, o bien que ya esté cursando por procesos de salud mental, o sea, depresión, ansiedad crónica, ansiedad que puede convertirse en crónica, ese tipo de situaciones, ataques de pánico. Entonces, hay que valorar la situación de riesgo y tratarla de solazar con los padecimientos que la usuaria ha venido también ya manifestando
a lo mejor no solicitando el servicio, ¿no? Por violencia, sino ver qué es lo que a ella le ha venido pasando con el tiempo, ¿no? Eso me parece importante. Pero sí hay que valorar el riesgo porque cuando hay afectaciones a la salud mental, pues bueno, el riesgo último, así llevado al extremo, pues sí es el suicidio. Entonces, hasta este punto, mi compañero Raúl por ahí está. Raúl, antes de pasar como a la otra parte, en cuanto a los indicadores y lo que tú consideres importante, porque vamos a pasar como a la otra parte de la entrevista, sobre los criterios para la entrevista. Gracias, Mariela. Creo que aquí va a ser importante que conozcamos en dónde estamos ubicados como sector salud, porque si bien estamos aquí ahorita mencionando el tema de una evaluación de riesgo, tendríamos que ver quién la va a aplicar. Hay un instrumento en el modelo integrado, que es el que se trabaja en la Secretaría de Salud, Servicios de Salud. No hablo por el tema de ISSSTE, IMSS, pensiones, porque realmente desconozco cuál es el modelo que ellos tienen o qué es lo que realizan. Y de acuerdo al modelo integrado que manejan en las Secretarías de Salud, el personal médico debería de llevar a cabo durante su entrevista o durante la consulta la aplicación de una evaluación de riesgo como tal, de un instrumento. En este mismo modelo viene ya un instrumento que tiene algunos puntajes, ¿no? Si somos realistas, y se los digo así abiertamente, el personal médico no va a aplicar una evaluación de riesgo. O sea, realmente, y lo hemos venido mencionando constantemente, ellos tienen 15 minutos para la consulta. Y esto no quiere decir de que no lo deban de hacer. Es una obligación, sí, me queda clarísimo. Sin embargo, también no cuentan, y yo sé que hay médicas aquí por estar, y hay médicas expertas en el tema de violencia, pero ni las médicas ni los médicos de formación tienen esta expertise para poder evaluar una herramienta, vale la redundancia, una herramienta de evaluación de riesgo, porque tiene criterios que tienen que ver mucho con la parte psicológica. Entonces, sí es importante que podamos nosotros, y aquí yo veo que hay muchos psicólogos, psicólogas, gente de trabajo social y personas del propio programa de violencia, que nosotros empecemos a identificar dentro de nuestras propias unidades cómo vamos a hacer este tipo de evaluaciones. Si es directamente en el servicio especializado, ahí no hay vuelta de hoja. El propio personal lo tiene que hacer y Mariela ya dio, por ejemplo, algunos de estos indicadores que se tienen que medir. Ahora, dentro de sus unidades cuentan ustedes con una herramienta específica. No sé si ustedes tienen el conocimiento, pero el año pasado y antepasado se estuvo trabajando en el estado de Chihuahua en la homologación de una herramienta de evaluación de riesgo. Esto con la finalidad de que no estemos aplicando una en el sector salud, otra en el Centro de Justicia para las Mujeres, otra en la Fiscalía, otra en la Comisión Ejecutiva, y por eso se hizo una sola. Un instrumento que se tomó, o bueno, viene desde España, del doctor Echeborúa, y posteriormente se hizo una validación metodológica para realmente tener un instrumento bastante robusto. Pero creo que lo que sí sería importante que pudiéramos hacer con las áreas médicas, sí cuando menos identificar 2 o 3 indicadores como muy puntuales de un riesgo alto, que sé, y lo mencionó ahorita Mariela, la violencia es dinámica. Igual ahorita podemos estar atendiendo a una persona por violencia psicológica y el día de mañana detona en una violencia extrema, una violencia física extrema. Y esto no sabemos en qué momento. Y pongo un ejemplo. Ok, de cerrar un micro, está viendo el chat. Pongo este ejemplo de que la pareja cuando ya está separada, y esto es bien común, a mí me ha tocado, yo tengo un ratito ya atendiendo mujeres, acompañando mujeres en situación de violencia, hay la separación y a lo mejor los primeros 2, 3 meses parece que todo está estable, y digo aparentemente estable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el agresor o la expareja se da cuenta de que la expareja o la mujer empieza a tener otra relación? En ese momento es donde hay mayor riesgo de una violencia física, violencia extrema, violencia severa, dependiendo como lo queramos ver de acuerdo a algunas ponderaciones. Entonces, ahí es un indicador, o nos pudiéramos tener que poner mucho ojo de lo que pudiera ocurrir, porque a mí me tocó acompañar muchísimos casos en donde aparentemente la expareja o el agresor se comportaba de una manera muy tranquila, pero en el momento que se entera de que ya tiene una nueva pareja o está saliendo con alguien más, empiezan estos eventos de llegar a la casa, golpear a la persona con la que está saliendo, incluso ya agredir también por ahí a la expareja, ¿no? Es uno de los puntos que creo que tendríamos que tomar en cuenta.
El tema de identificar si hay alguna orden de restricción, creo que sí tendríamos que tenerlo también en cuenta para el personal médico, que sé que a veces es complejo, pero sí podríamos preguntar. Hay una orden de restricción y si la persona la rompió, imagínense, si ya rompió una orden de restricción de no acercarse, que está emitida por una cuestión del tema judicial, lo más probable es que va a llegar y va a agredir físicamente a la persona. Y un punto muy importante que ahorita acaba de mencionar Mariela, y del ejemplo que estaban poniendo, si bien no hay una violencia física de por medio, que es la que a veces identificamos de primera mano, la violencia psicológica es importante que apliquemos estos instrumentos en el tema, por ejemplo, de una depresión o de una depresión severa. El tema de ansiedad, una ansiedad severa. Para eso hay algunos, en el sector salud se manejan los inventarios de Beck, inventarios de depresión, que esto nos puede ayudar a determinar qué vamos a hacer en ese momento. Cuando estamos hablando de una cuestión de una violencia severa o extrema, pues el buscar el tema de un refugio. Que los refugios también tenemos que entender que no nos van a aceptar a todas las mujeres. Uno de los puntos para que las acepten es que corra riesgo la vida de la mujer, ya sea por el posible agresor o incluso porque ella pueda atentar contra su vida. Que si ella va a atentar contra su vida, a veces no te la van a recibir porque primero van a pedir la atención psiquiátrica, porque ellos como refugio a veces no pueden atender. Y la otra es ver si tiene algunas redes de apoyo para ver si la pueden atender por fuera o si bien la van a recibir ahí en estos refugios, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con esto es que identifiquemos realmente qué va a hacer el personal médico. Creo que lo importante es ver en las herramientas de detección que tienen, si ya estamos viendo que salen positivas, porque hay 1, 2 o 3 criterios en donde ya hay una agresión física, en donde ya hay una amenaza, en ese momento, inmediatamente referencia a servicios especializados, si los tenemos ahí, referencia a los centros de justicia, referencia a las instituciones de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Eso, creo que si hacemos eso, si podemos lograr que el personal médico haga eso, más allá de una herramienta de evaluación de riesgo, porque se los firmo, y es lamentable, en este momento no van a aplicar herramientas de evaluación de riesgo, que son 2, 3 o 4 páginas, en donde obviamente es importante. Creo que uno de los puntos también así como de alerta súper grande, como lo pone ahorita Mariela ahí en estos indicadores, el tema de posesión de armas. Llámese que sean de manera legal o ilícita. Legal, ¿a qué me refiero? Si son miembros, por ejemplo, de la policía, súper, es muy, muy común. Y esto se lo digo también porque lo hemos visto, ¿no? Ustedes cuando ven cuál es la forma de contratación de policías municipales y de policías ministeriales, de gobierno del estado, incluso de otras, muchísimas de estas personas no son aptas para portar armas. Aptas me refiero en el sentido en esta parte emocional, pero son contratadas. Entonces, si es la pareja, es un policía, es una persona del ejército, de la Guardia Nacional, y ya hay una situación de agresión, ojo, esto puede detonar en una violencia bastante, incluso un riesgo de feminicidio. Entonces sí es muy importante esta situación. El tema de consumo de alcohol o alguna otra sustancia, sí, también puede ser un factor de riesgo por el hecho de que no es la causa, como bien lo dijo Mariela, no es la causa de la violencia, pero sí puede ser un detonante o puede ser algo que avive más la violencia. Entonces nada más insisto, creo que tendríamos que poder hacer un ejercicio para de todos estos puntos que tenemos y evaluando las herramientas de evaluación de riesgo. Sí pone que muchas cosas pueden ser un arma, pero creo que, insisto, creo que tenemos que entender que los médicos, si tú le dices es que tiene un desarmador, pues el médico no tiene esa visión de que un desarmador puede ser utilizado como un arma. Probablemente la persona o la gente del programa de violencia sí. Entonces, porque si no te van a decir, pues es que el mecánico entonces, pues probablemente, o la persona que arregla aire acondicionado, pues es un posible agresor y es un posible caso de feminicidio. Entonces creo que tenemos que irnos cuando menos con los casos muchísimo más evidentes. Está en el ejército, está en la policía municipal, está en la policía del estado, tiene nexos con el crimen organizado. Creo que son cuestiones que el personal médico es más fácil que lo pueda detectar. Ya si nos vamos a un servicio especializado, creo que ya tienen muchísima más sensibilidad y tienen muchísimas más herramientas como para poder hacer una búsqueda intencionada. Yo nada más es a lo que quiero llegar con este punto. O sea, me parece geniales todos estos indicadores, nada más vamos a aterrizarlos a la vida diaria y a lo que va a pasar en la consulta externa.
que digamos, Raúl, Mariela, quizá justo cuando se habla de armas, es sí, efectivamente cualquier objeto que tenga en mi casa pudiera convertirse en un momento en un arma o en algo que me ayude a lastimar a la otra persona. Sin embargo, hay, digámoslo así, hay ciertas cosas o ciertas armas que por definición ya lo son, ¿no? Por definición, un cuchillo ya es un arma, una pistola ya es un arma, un conocimiento de ciertas, voy a poner un ejemplo que se ha dado también mucho en el país, quienes saben artes marciales, que son luchadores, que son parte de alguna de las fuerzas armadas del ejército, marina, policía, etcétera. Entonces estos nos tendrían que prender más alarmas. O sea, no es que los otros no sean importantes, es que estos todavía son como más prioritarios porque hay un rango más o un elemento más que nos dice, ojo ahí, porque ahí hay más peligro todavía o es mucho más inminente que pudiera suceder una situación de mayor riesgo, ¿no? Es un poco ir como dando estas prioridades en el sentido de que estamos observando que está ahí evidente. Así es, fíjate que como dice Raúl, y es muy importante, esto, o sea, digo, pues digo, son indicadores definidos por la Organización Panamericana de la Salud, es decir, son criterios amplísimos que pueden ser tomados en cuenta o no. Obviamente, cada país integrante del organismo, pues tiene definiciones de contextos muy distintos. Obviamente no creo que, o sea, digo, México es el primer lugar a nivel mundial de feminicidio. Entonces, obviamente, nuestras condiciones marcan criterios diferentes, ¿no? En donde sí tenemos que valorar, por desgracia, tenemos que poner, ¿no? Definir, ¿no? Situaciones de urgencia, de preeminente atención. Porque sí, todo puede ser usado en el arma, usé el ejemplo, pero también tenemos que delimitar, porque eso también sucede mucho con las organizaciones y con quien hace acompañamiento. Una vez en Ciudad Cuauhtémoc, en Cuauhtémoc al centro de salud llegan las personas de las comunidades de la sierra, algunas comunidades rurales, entonces en donde este tipo de agresiones, ¿no? De parejas, de personas armadas, de personas que pertenecen al crimen organizado, que forman parte de grupos armados, incluso los mismos policías municipales o de las guardias ejidales, pues hacen como mucho uso y alarde de estas formas como de violencia, ¿no? Pasa como por la normalización, así como de que, pues que afortunadas son si no las matan, ¿no? Pero finalmente es parte, ¿no? Como de la dinámica de ahí, de ciertos sectores. Entonces, una vez llega una mujer, ella ya había llegado al centro de salud de Cuauhtémoc, en distintas ocasiones con golpes, con golpes por agresiones físicas por parte de su marido, que dejó de ser su marido, pero que la seguía controlando a pesar de que ella no vivía en la casa y tenía otra familia, pero finalmente pues él seguía, ¿no? Como agrediéndola cuando la veía en la calle, porque él era un tipo que no le permitía salir, pero aunque ya no fueran una pareja, pues él ya estaba fuera de casa, pero seguía como ejerciendo el control sobre ella. Entonces, donde la veía, la golpeaba. Entonces, en la última ocasión le disparó en un brazo, ¿no? Entonces, obviamente el médico que la trató denunció a fiscalía. En ese momento aún no existía la FEM, la Fiscalía Especializada en contra de los delitos de género en Cuauhtémoc. Ahorita ya hay una unidad ahí, pero en ese momento no existía, hace unos como 3 años atrás. Entonces él denuncia a fiscalía, va a fiscalía, entonces fiscalía no toma el caso porque dicen es que pues nosotros no podemos hacer nada, usted se va a devolver a su comunidad, no tenemos una gente que vaya y la lleve, y pues hasta aquí llegamos nosotros, o sea, hasta aquí llegamos nosotros porque usted ha aceptado seguir manteniendo una relación con él, ¿no? O sea, obviamente me queda claro que no eran agentes que estuvieran capacitados en el tema de violencia, porque eso también ocurre mucho en las fiscalías especializadas. La rotación de personal no permite que se capaciten lo suficiente para alcanzar a sensibilizarse. Entonces, entonces el médico trató como de hacer algo, ¿no? O sea, ¿a dónde la mando?
y pues empezó a hacer llamadas y vio que la vía institucional no le daba como los recursos que él creía eran necesarios, ¿no? Porque para él era indispensable que la mujer ya no volviera a su comunidad, que no volviera a su casa, ¿no? Porque sabía que el tipo probablemente la próxima vez, si en una ocasión la mandó con costillas rotas y a la próxima vez con los ojos reventados y luego pues esta vez le disparó, pues a la otra le iba a matar, ¿no? Entonces, cuando finalmente pues él hace llamadas, se pudo lograr hacer contacto con ella, cuando a ellas se le exponen cuáles son sus opciones, cuando ella conoce el modelo de refugio, o sea, a lo que tiene que, por lo que tiene que pasar al meterse en un refugio, ella y sus hijos, porque además mamá de 2 niños, se negó a irse al refugio. Ella ya no, o sea, dijo, no, yo no. Dijo, yo no me voy a ir al refugio, porque meterse a un refugio implica que se van a estar por lo menos 3 meses en un lugar donde no conocen a nadie y donde van a estar prisioneras porque no pueden salir a la calle, porque además no saben dónde está y donde pues van a entrar a un proceso, ¿no? Psicológico intensivo en el cual pues los efectos de la violencia pues sean atendidos, pero además que dejen de tener como esa relación con el agresor, ¿no? Ese vínculo que las une al agresor, pues bueno, que ese vaya siendo como desmontado. Entonces ella se negó y volvió a su comunidad. No se sabe qué haya sucedido después con ella, pero finalmente dentro de las limitaciones, pues obviamente será una violencia muy, muy evidente, pero también hay limitaciones a la hora de ofrecer los servicios institucionales, porque pues se puede tener una muy buena capacitación en el área de salud o hacer un servicio de contrarreferencia, ¿no? A lo mejor el servicio de salud dicen, yo no tengo capacidad ni personal capacitado que pueda medir el riesgo, pero yo sí la voy a mandar a un CABIM, que es un centro de atención a la violencia, en donde le midan el riesgo y si esa mujer necesita ser refugiada, pues se refugia con su familia, entonces pues se atiende el tema, ¿no? Pero pues como todo, también tiene sus limitaciones porque todo depende de la decisión de la mujer de la usuaria que está cursando este proceso, ¿no? Muy bien, Raúl. Sí, perdón, María, creo que bueno, es que tenemos una pregunta aquí en el chat, que importante me parece justo sobre algunas cuestiones sobre el riesgo que ustedes mencionaban, y la voy a leer y también les voy a dejar un poco una pequeña duda que me surge a mí, o que, bueno, que un poco retomando desde lo que han ido haciendo las actividades también las y los participantes, sería importante, una vez que ahorita ya están también ustedes hablando sobre qué hacemos cuando no tenemos al personal, ya sea capacitado o suficiente o en el lugar, ¿no? Entonces, aquí en el chat nos dice Lidia Almanza, dice, pregunta, en estos casos severos o extremos de nexos con el crimen organizado, militares o uso de armas, ¿qué sugieres en el caso del aviso al MP? Cuando la persona teme denunciar por la corrupción o se puede convertir en un riesgo para nosotros mismos. ¿Qué procede en esas situaciones? ¿Cómo nos protegemos? Me interesa su opinión. Muchas gracias. Mira, creo que lo comenté la vez pasada, pero lo reiteramos. Hay muchos casos así y es lamentable, ¿no? Y habrá comunidades en donde se presente más esto y me viene a la mente Guadalupe Calvo, por allá Batopilas, Bocoina, lugares en donde realmente la situación es muy compleja y lo que nosotros siempre hemos comentado es no se hace el aviso al Ministerio Público cuando pones en mayor riesgo a la persona que está enfrente o al mismo personal. Pero al momento de no hacerlo, lo único que sí tendríamos que hacer es dejarlo anotado en el expediente. Porque al final de cuentas esto nos va a servir como una protección legal para el propio personal, pero aparte estamos haciendo nuestro trabajo de dejar asentado lo que le está pasando a la persona en situación de víctima. Y sí es importante porque tampoco podemos exponer al personal. Y algo de lo que nosotros, y esto yo, créanme que yo, en el momento que me tocó entrar al programa, y es algo que hemos estado tratando de visibilizarlo con el Centro Nacional y en su momento lo hemos analizado aquí, el quitarle el nombre de servicio especializado dentro de la... Se trabó un poco su... Sí, creo que se trabó la transmisión de Raúl, ¿verdad? ¿No?
¿Sí me escuchan? ¿O de todos? No Yo sé. estoy escuchando bien a Raúl, ¿eh? No, y Sí se escucha, Gaby. Perfecto. Se me hace que es Gaby, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, comentarles, o sea, algo de lo que hemos estado analizando es que en los centros de salud, el programa de violencia, no le pongamos así, en el centro de salud, y menos en algunas comunidades en donde es muy compleja la problemática, porque si tú pones servicio de atención a la violencia familiar, ahí a la vista de todas las personas, pues así es como es para la vista, para que llegue la mujer en situación de víctima, también es para que llegue a la vista del posible agresor, ¿no? Y si son comunidades pequeñas, pues no nos conviene eso. Podemos poner que es una atención especializada en psicología, San se acabó. ¿Y qué problemáticas tratas? Pues problemas de psicología. Y eso creo que nos ayudaría mucho a minorar el posible riesgo para el propio personal, porque también lo estamos poniendo en riesgo. Y me acuerdo mucho, y a mí somos nosotros. Ahí está. fue como un balde de agua en algún momento, cuando hace algunos años. Nosotros en el programa de violencia tenemos una estrategia que es para reeducación de hombres agresores. Y había un compañero que estaba trabajando en CRIL y un día me hizo la pregunta, oye, y cuando entren los posibles agresores, o bueno, los hombres que están en el proceso de reeducación por ser agresores, ¿les pedimos que dejen su cuerno de chivo en la entrada o que entren junto con ellos? Entonces, a mí fue un balde de agua frío porque es, a ver, ¿cómo estamos trabajando una estrategia de reeducación en ese tipo de comunidades? ¿Realmente qué tanto impacto va a tener? Porque es una manera, es una forma de vida que yo sé que no está bien, o sea, me queda claro que es por una cuestión de vulneración de derechos y todo lo que ustedes gusten y manden, pero es realmente en qué tanto riesgo estábamos poniendo al propio personal y a las mujeres que vivían también, porque eran las parejas de muchas de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, son de esas cositas que creo que tenemos que ir cambiando y nada más como para responder lo que decía Lidia, es no hagamos el aviso al ministerio, dejemos nota en el expediente. Y otra cosa, cuando detectemos algún caso en donde ya hay una amenaza, porque nos ha tocado en el propio programa de violencia, y hay una amenaza en contra del personal, nosotros vamos a tener que mover al personal de sus actividades. Que no es tan sencillo, ¿eh? Pero lo tenemos que hacer. O sea, porque sí es sumamente complejo. Pero entonces creo que sí tenemos que cambiar un poco las dinámicas de que se esté tan identificado el personal, de que son quienes están acompañando a estas mujeres, ¿no? Hubo una práctica que para nosotros la quitamos inmediatamente. Anteriormente tenían un carnet en donde se le iban apuntando las citas a la mujer. Y en el carnet decía, carnet del programa de violencia de género. Y se lo llevaban a sus casas. Pues ustedes imagínense, o sea, el agresor está buscando en todo momento algún indicio de, perdón la expresión, de cómo fregar a la mujer. ¿Cómo es posible que estás yendo con el psicólogo o con la psicóloga Lidia Almanza y tienes tu cita la próxima semana en el centro de salud y es una atención de violencia, ¿no? O les dábamos impresos algunos ejercicios para manejo del tema de la violencia. No te lo puedes llevar impreso. O sea, porque al final de cuentas les van a esculcar las bolsas, les van a estar viendo los teléfonos celulares. Entonces, son de esas cosas en donde tenemos que buscar como estrategias para no ponernos en riesgo como personal y no poner en riesgo a la persona en situación de víctima, ¿no? Y ya nada más como para lo que estaba comentando ahorita Mariela, o sea, yo voy totalmente de acuerdo con todo lo que ella ha ido mencionando, ¿no? Simplemente creo que tenemos que buscar como rutas más adaptadas a cada una de nuestras regiones, como para, insisto, buscar estrategias para no poner en mayor riesgo a nadie, que sé que a veces es un poco complejo, ¿no? Y por eso yo comentaba el tema de los indicadores, de algunos muy específicos para el personal médico. Ya todos los demás, agárrenlos para el programa de violencia, porque todos estos indicadores me parece que están muy apegados a lo que trabajamos en las herramientas o en las evaluaciones de riesgo que nosotros tenemos. Pero simplemente pues es como poner ahí como mucho ojo, ¿no? Y sí hay limitaciones bien cañonas y sí otra parte importante. Cuando una mujer decide, ella es la que decide, aunque no nos guste la decisión que está tomando, porque a veces es como, no, pues al refugio fuerzas, pues espérate, tú no eres la que vas a estar los 3 meses ahí, y probablemente le digan, es que sabes que sí puede entrar uno de tus hijos o tus hijas, pero 2 no, por la edad, porque no se lo reciben a todos, por las edades, entonces la mujer va a decir, no, pues yo no quiero. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Pues simplemente somos acompañantes de procesos terapéuticos. No somos quienes les estamos diciendo qué es lo que deben de hacer o cómo lo deben de hacer.
que a veces nos cuesta trabajo, y lo digo también a título personal, muchas veces no me agradaban las decisiones tomadas por las personas que nos tocaba acompañar, pero son sus propias decisiones y son quienes conocen al final de cuentas sus contextos, y nosotros nada más ponemos herramientas y estamos ahí para la redundancia, para acompañar, ¿no? Entonces yo nada más pongo eso ahí sobre la mesa y espero haber contestado con eso la pregunta de Lidia, y no sé si hay algo más por ahí. Una pregunta, Raúl. Dentro de los comentarios que vi en los trabajos que entregaron, mencionaron algo acerca de un carnet para métodos anticonceptivos. Y también dice lo mismo, y no sé si se sigue haciendo. Esa es mi duda. Sí, y es algo que tendríamos que trabajar, porque el tema de los métodos también es uno de los, fíjate, es uno de los indicadores que no estaban aquí, que vienen aquí, y que de repente en la sierra se da un montón. El tema de que la pareja les prohíbe utilizar algún método, y no nada más la pareja, algunas personas como líderes de las comunidades, porque hay algunas cuestiones religiosas por ahí metidas, en donde les dicen que no deben de usar ningún método anticonceptivo. Me tocó a mí escuchar la frase: si tú te pones algo, yo te lo quito a machetazos. Así literal, en alguna de las comunidades. Entonces, sí tenemos que tener esa visión de decir, bueno, pues es que no le vas a comentar nada, no te voy a dar un carnet o una identificación de, pues te puse un implante o te puse un DIU medicado, o la próxima vez tienes que traer el carnet de que ya lo traes. Tenemos que tener esa visión de si la mujer nos está diciendo, y estamos viendo que vive un contexto de violencia en donde le están prohibiendo este tipo de cuestiones, pues no dejar evidencia. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en cuanto llegue a casa, si se entera la pareja, va a ser motivo, que no es el motivo, al final de cuentas, cualquier motivo va a ser para que se dé la agresión, ¿no? Porque al final de cuentas el único responsable es el que violenta, pero va a buscar algún pretexto para que detone. Entonces sí tenemos que cambiar esa práctica, es algo que tenemos como área de oportunidad y que tenemos que trabajar muy de la mano con planificación familiar. ¿Y qué tiene que ver, Raúl, justo también con esto que comentas, Saraí, con cómo implementamos estos enfoques, no solo el de género, sino de derechos humanos, también la parte de interculturalidad, que es importante? Digo, ahorita que comentaba Saraí y que comentabas tú, estas situaciones en las que por una cuestión a lo mejor religiosa, cultural, no se permite que las mujeres estén utilizando algún método, y ese puede ser un pretexto para una situación de violencia. Hay estados, no sé si en Chihuahua seguramente también hay lugares en los que pasa, nos tocó en algún momento en otro estado del país, que, por ejemplo, es un estado donde son muy religiosos, muy religiosas, y de pronto las mujeres iban a escondidas a los centros de salud a que les pusieran el implante, el DIU o algo, pero cuando la iglesia se empezó a enterar que les estaban poniendo el implante que no se veía, entonces les decía, no te voy a bautizar al hijo, a menos que traigas un papel que diga que no traes el implante. Así, a eso llegaban. Y entonces las mujeres iban asustadas al centro de salud a pedir que les quitaran el implante que les acababan de poner. ¿Qué hizo alguna parte del personal? No todo. Lo que decían es, o sea, sí, entiendo toda esta parte, eso es violencia, no tendría que ser, pero bueno, es parte de tus creencias, tal, te doy el papel y le pongo que te lo quitamos, aunque no te lo quite. O sea, nadie se va a dar cuenta que lo traes puesto, porque no solo que te hagan un examen, ¿no? Pero lo que empezó a hacer una parte del personal fue, sí, a ver, aquí está el papel y allá va, y ya más bien era como checar aquí en la parte interna cómo se registra que esa persona sigue siendo usuaria de ese método, porque tienen que seguir dando seguimiento, pero cómo quitas como este riesgo hacia allá afuera de los diferentes tipos, modalidades de violencia que puede estar sufriendo. Fíjate, a mí me llama la atención eso y me preocupa, sí me preocupa mucho, pero me preocupa más otra cosa, de que ayer sí el personal estaba como un poco sensible al tema y estaba pues apoyando lo que debe hacer, ¿no? Pero hay otros casos en donde todavía se presentan prácticas de que el propio personal si no va acompañada de la pareja o del esposo, y hasta quieren preguntar al esposo, ¿no? Vamos a preguntarle a ver si sí está de acuerdo con el tipo de método que vas a utilizar. No, espérame. O sea, al final de cuentas la decisión es de la mujer que va, ¿no? O sea, no tendríamos, a lo que voy es con esto es que sí hay muchas cosas en las que hay que trabajar, pero como lo mencionó Mariela, o sea, tenemos que ver como las cosas así como súper urgentes, y este tipo de situaciones que hablando de los métodos, oye, o sea, no le tienes por qué preguntar a nadie, o sea, la mujer es la que va a tomar la decisión si se lo va a poner o no se lo va a poner. O sea, es como empezar a trabajar, y las personas que están aquí ahorita tomando el curso, pues son personas con ya una capacitación y preparación ya más larga de lo que tiene mucho el acceso a otras personas, es como ir sensibilizando a sus compañeros, compañeras, ¿no? O
O sea, de esta situación de, oye, viene la señora sola, solita, o sea, ella te va a tomar la determinación, porque sí, y lamentablemente nos ha ocurrido en las supervisiones que todavía se presentan este tipo de casos aquí en el estado, ¿no? Y en algunos de los centros de salud, y que ahorita creo que lo podemos hilar perfectamente con el tema de empezar, y Mariela lo dijo, el dejar de normalizar la violencia, de naturalizarla, y lo podemos manejar más adelantito con el tema de la violencia sexual, ¿no? O sea, y lo pongo nada más sobre la mesa para retomarlo más adelante, para ya no quitarlo, ya no monopolizar el micro en ese sentido, de la violencia que ocurre por la parte de las parejas, la violencia sexual, que muchas veces el personal médico ni siquiera le pasa por aquí y resulta que a esa mujer la están violando 2 veces a la semana, pero es su pareja, pero entonces no es violación porque no es su pareja. Yo nada más lo pongo ahí sobre la mesa, ¿eh? Y también esto tiene que ver con la violencia sexual, porque a veces hay ocasiones en donde la determinación de la fecundidad satisfecha y buscar métodos alternativos tiene que ver precisamente con este tema de la violencia sexual, ¿no? En mujeres que tienen parejas jóvenes, o sea, que son jóvenes, pues, y que quieren, pues ya, o sea, quieren a lo mejor un OTB y no y el médico les dice, oye, pero es que estás muy joven, es que a lo mejor tu marido posteriormente va a querer hijos, ya lo hablaste bien con tu marido, es que, o sea, es decir, como que rebuscan, ¿no? O sea, como que impiden esa posibilidad cuando pues de inicio no tendrían por qué cuestionar la decisión de la mujer, ¿no? Pero finalmente pues también no lo menciono como un indicador, pero sí hay mujeres que están viviendo violencia sexual, que están siendo de manera frecuente violentadas sexualmente, violadas por su marido, por su pareja, y quieren un método anticonceptivo que sea permanente, porque incluso el ir a los centros de salud por la planificación familiar les cuesta muchísimo, porque los maridos o las parejas interpretan que quieren andar con otros, ¿no? Por ejemplo, o sea, que quieren cuidarse porque seguramente quieren andar con otros, ¿no? Entonces, y no les permiten, ¿no? También por eso cuando hay situaciones de violencia, cuando se le cuestionan a la víctima, le dice, bueno, es que si tenías una situación de violencia, si tenías una relación tan violenta, ¿por qué te embarazas? ¿Por qué te embarazaste? ¿Por qué tuviste otro hijo? Bueno, pues es que una situación de violencia también imposibilita poder decidir, o sea, porque el ejercicio de control impide no solo que accedan a los servicios de salud, sino que puedan utilizar un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, ahorita eso es como en temas como muy generales, pero ahorita y una vez que ya Raúl nos comenta sobre cómo podemos reconocer, ¿no? La violencia en adolescentes, en niñas, la violencia sexual, pues también ahí, obviamente los procesos pasan, ¿no? Tienen un curso distinto al de las mujeres. Las mujeres adultas, aún a pesar de que se cuenta con de que se cuenta con algún pues con alguna red, o una situación de violencia que es grave, pues aún conservan las mujeres adultas de manera muy disminuida, pero aún conservan un pequeño grado de agencia que les permite poder tomar decisiones, acudir a un servicio, poner una denuncia, en fin. Y también ahorita también quiero retomar algo que dijo Raúl, que es también muy importante, porque yo creo que a las personas que hacemos acompañamientos, a las personas especialistas que atienden la violencia en cualquiera de los servicios públicos, ¿no? Que especializados o en el sector salud o o desde pues a los servicios judiciales también. El tema de cómo las víctimas resuelven sus propios procesos y que como acompañantes de estos procesos a nosotros no nos parezca, en algún momento puede suceder, porque ha sucedido, o sea, cuando se trabaja también con personal que atiende la violencia, así lo expresan, eso a veces por efectos del quemamiento y del agotamiento emocional, ¿sí? Porque son pocas las instituciones que atienden este tipo de padecimiento, ¿no?
la salud emocional y mental de quien atiende violencia, la acumulación de estos casos, la acumulación, el no expresar, no este descontento por la forma en la que la víctima resuelve, toma decisiones, ¿no? Ya sea volver con el agresor, ya sea retirar las denuncias, ya sea que no se quiere divorciar, por las razones que sean, cada una vive de manera muy particular su proceso y de forma muy diversa. Pues bueno, eso en el personal que atiende la violencia también genera un efecto de poner menos atención en el servicio que está dando. Porque dicen, es que finalmente vuelve con el agresor, es que de qué sirve que le invirtamos tanto. Bueno, pues es que esos son costos también que pues le genera al personal y al Estado, pero pues por eso también me parece importante como entender el ciclo de la violencia y entender que no siempre se va a resolver de la mejor manera, que a lo mejor va a tardar mucho más tiempo el que consideramos, que a lo mejor no se resuelve nunca, pero que finalmente desde los servicios de salud lo que se ofrece pues es un acompañamiento. Como bien decía Raúl, que puede resultar, puede no resultar, puede tomar mucho tiempo, como sea, pero única y exclusivamente desde los servicios de salud y como sociedad civil, únicamente acompañamos, informamos y con esta perspectiva, derechos humanos, de género y multicultural, porque también eso es importante. O sea, este asunto de, por ejemplo, cuando van los módulos, y Raúl lo va a mencionar, cuando van los módulos para hacer salpingos, zampingos, decía una compañera Raramuri, que es acompañante de estos procesos con las mujeres de sus comunidades, que iba el módulo, ¿no? Y ella estaba bien orgullosa porque llevó a su mamá a que se hiciera el zampingo con ella. Fueron las dos y a las dos se le hicieron, pero pues su papá, esposo de su mamá, pues les cayó a golpes, ¿no? Porque le dijo, ya te cosieron pues le dijo una palabrota, ¿no? Ya te cosieron la cola. Entonces, porque quieres andar de loca. Entonces, también estos, porque se hacen evidentes, ¿no? O sea, es decir, hay que también leer los contextos, saber cómo se aplican los programas, a lo mejor no mencionarlos, no por nada. Los servicios que ofrecen los refugios son confidenciales y lo primordial es mantener en secreto la identidad de quienes colaboran en ellos. O sea, ese es porque cuidar al personal también es una de las dimensiones de salud y de la atención a la violencia de género que no se toma en cuenta. No de manera importante, pero para que el personal pueda atender de la mejor manera también debería, y por más tiempo, sobre todo cuando ya adquirió cierta capacitación y tiene cierta sensibilidad, también habría que cuidarlo. Y no solo por las víctimas es que se apunta a estos enfoques, sino para que el personal también pueda atender la problemática de manera más eficiente y por un mayor tiempo. Raúl. No, mira, yo concuerdo con esto que acabas de mencionar del tema del quemamiento del personal, ¿eh? O sea, sí es muy complejo y es algo, y se los puedo decir, como esta parte de la coordinación de los programas, no vienen recursos o no hay recursos etiquetados por parte ni de la federación ni por parte del propio estado, pues tampoco, iba a decir mucho menos, ya lo dije, mucho menos el estado, para este tipo de prácticas, y al final de cuentas, aunque nosotros queramos, tenemos que estar haciendo circo y maroma para mover el recurso de un lado para otro para poder hacer esto, pero que tendría que haber espacios muchísimo más continuos para el tema de la contención del personal. Y no específicamente del personal que atiende violencia en los servicios especializados, o en el tema, nos ha tocado dar capacitaciones a la gente o al personal de enfermería. Y siempre cuando hablamos del tema nos dicen esta parte de que están quemados. Y a la hora de que atienden, pues obviamente se nota, ¿no? Porque se supone que cuando tú das una atención, y ahorita por ahí venía algo sobre la entrevista, y creo que algunos de los puntos básicos es como la empatía, la escucha activa, el tema de no juzgar, el tema de poder estar, de poder siempre validar lo que dice la otra persona, pero ¿qué pasa cuando el propio personal está en un proceso personal muy complicado o está quemado por el trabajo? Todo esto no lo van a poder aplicar porque es una cuestión técnica, pero la parte personal no lo permite.
Entonces, sí, de repente, pues nosotros, pues malamente decimos, sí, sí, vamos a buscar espacios, pero no lo podemos hacer, o sea, lo tengo que decir abiertamente. O sea, nos hemos quedado cortos y cortas, y no nada más ser el personal de enfermería, también obviamente el personal médico, porque imagínense, y no es justificación, pero si tú atiendes, tienes 15 minutos para atender, y lo he venido reiterando, pero aparte atiendes 30, 40 pacientes en una jornada de trabajo, pues yo quiero ver cómo los vas a atender, y ahí estoy viendo que la doctora Enid nada más asiente con la cabeza, pues es médica. Realmente vas a poderlo hacer de una manera con escucha activa a los 35 pacientes, y de la misma manera al primero que al último. Yo se lo voy a decir como cuando yo ya tengo ratito sin dar terapia, ¿no? Pero yo abiertamente se lo digo. A mí cuando me llegaba ya la persona número 7 o número 8, porque a veces me tocaba atender a la persona número 8 y acompañando violencia, no es cierto que atiendes igual a esa persona que como atendiste a la primera. O sea, creo que es sumamente complicado, ¿eh? Habrá gente que sí lo puede hacer, pero a mí me parece que para la mayoría es complejo, ¿no? Pero por ahí hay una mano levantada por ahí de Gaby. Sí, yo. Justo esto que estás comentando, Raúl, y que comentaba también Mariela sobre este síndrome del quemado dentro de las personas que brindan atención, y sobre todo en estos temas específicos que tienen que ver con violencia, están recibiendo y recibiendo y recibiendo todo. O sea, decíamos en una de las sesiones pasadas, no están recibiendo directamente la violencia, pero la están recibiendo al estar escuchando y al estar acompañando. Y justo una de las partes importantes del primer módulo de este curso, y que sí es importante volver a poner sobre la mesa, es qué hacemos desde el autocuidado. Sí tenemos, o sea, sí, de manera personal tenemos que darnos estos tiempos, estos chances, para hacer otras cosas que nos permitan aligerar esta carga, poder sacar, pero también de manera institucional es importante que si no existe, se empiece a gestionar, y ustedes que están aquí, aunque no sean quizá las personas o todos tomadores, tomadoras de decisiones, sí es algo que pueden y tendrían que estar gestionando en sus centros de trabajo, el poder tener espacios, momentos cada cierto tiempo para poder tener estas sesiones de contención y de trabajo en el que pues nos platicamos qué nos está pasando, nos platicamos estos grupos de autoayuda o de ayuda mutua entre personal, ¿no? Porque estos son los que nos ayudan también a hacer toda esta descarga emocional de la que les hablaba Lucía también en una de las sesiones, de el saber qué hacer con todo lo que yo estoy pensando, sintiendo, justo para no quemarme, porque si no, a lo mejor lo estoy haciendo desde que es mi trabajo, o a lo mejor desde que me gusta mi trabajo y quiero ayudar, pero tenemos un límite. Nuestra mente, nuestro cuerpo tiene un límite, y si nosotros no le hacemos caso y no lo atendemos, en algún momento nos va a decir, pues no paraste, ahí te voy. Vas a parar porque vas a parar, porque no hay más, ¿no? Entonces, antes de llegar a que nuestro cuerpo o nuestra mente o algo de nuestra salud nos diga, tienes que pararle y ya no hay más, necesitamos empezar a atenderlo, parar y atenderle a estas partes de nuestra salud para poder seguir aportando a las usuarias y a los usuarios que estamos atendiendo. No, mira, Gaby, y eso que acabas de comentar, creo que aunque no haya espacios de manera como tan formales, o sea, porque te digo, de que las instituciones pues, no es que no tengan la obligación, tienen la obligación o tenemos la obligación, pero sí buscar estos espacios, cuando menos con compañeros, compañeras, que sean pequeños espacios, esta parte como de desahogo, ¿no? O sea, que al final de cuentas, aunque hables hasta de un caso, pero lo hablaste con 2, 3 personas, creo que eso te ayuda en alguna situación. A mí me llamaba la atención de algunos compañeros, compañeras que ya tienen muchos años trabajando en esto, que de repente decían, no, pues es que yo los acompaño y a mí no me mueven ya nada los casos. Yo decía, híjole, como que me preocupa un poco el que ya no le mueva nada. O sea, porque en realidad creo que algo está pasando como para que puedas tú tomar y poner esta barrera así tan sencillo y decir, a mí me mueven más otras cosas como burocráticas y los casos como no tanto, ¿no? Me estoy volviendo como indolente ante situaciones complejas y de dolor de las personas que están enfrente, ¿no? O sea, creo que sí sería como un foco de atención, y yo a mí me toca de repente con algunos otros espacios decir que cuando ya no me mueva lo que está pasando a alguien que esté enfrente y que le duele, creo que habría que hacerse también como una revisión, ¿no? O sea, para mí, en lo personal, se me hace como un poquito de alerta, ¿no? Entonces, sí es importante que, insisto, que así como nos corresponde a nosotros
como personas de coordinaciones o tomadoras de decisión, gestionar, sí también a título personal, ¿no? Porque creo que también de repente esta cuestión del autocuidado, como tú lo mencionas, y no es deslindarnos, pero sí es importante, ¿no? O sea, que busquemos estas estrategias de afrontamiento y espacios para el propio personal. Así es. Pues esas también son como afectaciones de la violencia de género, ¿no? O sea, a lo mejor no, no únicamente en las mujeres, las niñas, las adolescentes que la padecen, sino o sea, pues bueno, nos sirve, ¿no? Como para dimensionar cuáles, hasta dónde llegan sus alcances, ¿no? Entonces, Raúl y yo también habíamos convenido platicar y si hay preguntas o comentarios también para las personas que nos están escuchando, sobre cómo identificar que la violencia está ocurriendo. Y sobre todo en este asunto que comentaba ahorita, eh, específicamente nos queremos centrar en las niñas y en las adolescentes. Obviamente porque pues desemboca en muchos casos sus complicaciones más graves, pues pueden desencadenar un embarazo forzado infantil o el embarazo adolescente. Obviamente, como lo mencionaba nuevamente, o sea, las mujeres pueden conservar, a pesar de estar viviendo un proceso de violencia, pueden conservar muy mínima, muy mermada, pero una gota a lo mejor quizá de agencia que les permite cierta capacidad de acción. Y eso no sucede con las niñas o con las adolescentes y tampoco, pues mucho menos, ¿no? Con las niñas. Hay situaciones muy específicas que suceden con las niñas, con las adolescentes que padecen violencia y sobre todo cuando padecen violencia sexual. Aquí hay algo que a mí me gustaría como resaltar: una niña no miente sobre algo que no ha vivido, sobre algo que no tiene referencia, sobre algo que no ha visto. Entonces, por eso hay que aceptar siempre el dicho de la niña que está padeciendo, jamás ponerla en duda, nunca ponerla en duda, porque obviamente ya no va a mentir sobre algo que no ha visto, o no se lo puede imaginar, pero además porque siempre, bueno, hay una tendencia, no digo que siempre, pero sí existe una tendencia. Hemos leído en casos de niñas que se han acompañado, que a pesar de que a veces, porque no siempre sucede, que las evidencias médicas de que arrojan de que sí, la violación y el abuso sexual ha sido permanente, pues bueno, pues bueno, hay dictámenes médicos que dicen que no, ¿no? Que todo es producto de una imaginación muy, muy intensa, ¿no? De que es una imaginación muy creativa, ¿no? Cuando pues finalmente hay el respaldo, ¿no? De un dictamen médico. Y a veces lo importante también, y Raúl va a abundar también sobre este tema, porque queremos hablar de la detección, ¿sí? O sea, queremos hablar de cómo nos damos cuenta, ¿no? Sobre este mar de trabajo, las precarias condiciones de tiempo que se tienen en el sector para la atención, para la consulta, del poco tiempo, cómo podemos conducir, ¿no? En el poquito tiempo que tenemos, buscar indicios del abuso, de la violencia sexual, sin que necesariamente no la esté poniendo en las narices un embarazo, ¿no? O sea, entonces, eso pues nos gustaría como ponerlo en la mesa. Y partiendo de ahí, pues bueno, Raúl, me gustaría que nos comentaras a partir de lo que en el contexto tenemos, qué es lo importante y lo necesario, y sobre todo porque, pues bueno, a veces lo que se registra en los expedientes médicos es lo único que puede servir como para pues demostrar, porque así es el derecho, así son los procesos judiciales, hay que demostrar que sucedió. Y sobre todo cuando pasa el tiempo, como por fortuna ya hay una modificación legislativa que hizo que el abuso sexual y la violencia sexual cuando ocurre en la infancia no prescribe, ya no es prescriptible. Entonces, pues bueno,
cómo con el tiempo podemos detectar, ¿no? O sea, si los abusos ocurrieron en la infancia o si se pueden llevar a la adolescencia, ¿cómo comprobamos eso? Esas rutas, ¿no? Pues son las que nos gustaría como abordar a Raúl y a mí. Y pues Raúl, adelante. Voy a otra vez, y yo sé que va a sonar muy reiterativo, pero creo que el tema va a tener que empezar desde la propia percepción y la forma de pensar del personal médico. Y digo médico y médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ¿no? No quiere decir que psicólogos, psicólogas, no. Porque también, obviamente, no quiere decir que porque tenemos esa profesión o se tiene esa profesión ya inmediatamente tú ya eres sensible al tema o ya tienes como la experiencia. Creo que eso no te lo da, ¿no? O sea, te lo da también el tiempo y otras cosas. Pero, insisto, ¿no? Con el tema de empezar cuando menos con lo más evidente a quitarle y dejar de normalizarlo. Yo ahorita mencionaba el tema de las agresiones en contra de las parejas, o sea, las agresiones físicas, de violencia sexual en contra de las esposas, de las parejas, de las novias, como queramos llamarle, ¿no? Si de repente encontramos, porque no te lo van a decir abiertamente, o sea, no es como que, porque ni siquiera ellas lo identifican, o sea, no van a llegar diciéndote, pues es que mi esposo me violó ayer. O sea, lo que te pueden llegar a decir es que pues traigo un dolor, sí, traigo un dolor, pues en mi vulva traigo un dolor porque, pues mi esposo siempre quiere que hagamos, tengamos relaciones sexuales, pero pues yo a veces no quiero. O sea, ya te lo está diciendo en ese momento. O sea, y el problema es que el personal médico no tenga identificado que eso que le está diciendo, que ella a veces no quiere, que muchísimas de las veces no quiere, ellos no identifican que es una situación de violencia, al final de cuentas, de violencia sexual como tal. Entonces, eso es de las primeritas partes que a mí me gustaría como empezar a valorar por ahí. El tema, pues el más común, pues el tema que es así como más evidente, como decía ahorita Mariela, pues un embarazo, ¿no? Si estamos hablando de un embarazo y lo mencionamos en otro momento, de un adolescente de 15 años, de 14 años, lo primerito que tendríamos que preguntar es cuántos años tiene el embarazador. O sea, de ahí de manera inmediata, si vemos que hay una diferencia entre los rangos de edad de la persona que embaraza con la persona que está siendo embarazada, si ya estamos viendo que hay una inequidad, pues no podemos decir que otra cosa que no sea una violencia sexual como tal. Y no podemos aludir que ahorita, si bien tenemos que tener esta visión de pertinencia cultural, no podemos decir que estos casos son usos y costumbres, ¿eh? Y lo mencionamos y lo voy a seguir reiterando en cada espacio. O sea, no podemos decir eso y justificar de que el tío que tiene 40 años, pues al final de cuentas embarazó a la sobrina que tiene 12 y decir, pues son usos y costumbres, o es que la cambió porque sigue ocurriendo, la cambió por una vaca, la cambió por una chiva, es un acuerdo entre personas adultas. Seguimos exactamente en la misma situación. Por aquí Mariela pone como algunos indicadores de abuso sexual, que algunos indicadores pueden ser directos o indirectos. Aquí viene una pequeña tablita que nos habla de una lesión genital inexplicable. Y creo que aquí nos podemos apoyar también por ahí de la doctora Enid, que por ahí anda, que pueden ser signos o síntomas de posibles, ¿eh? Porque, por ejemplo, una infección urinaria, pues puede ser a lo mejor por una cuestión de falta de cuidado de higiene, pero pues ya es un foquito de atención como para hacer una exploración o una indagatoria como muchísimo mayor, más amplia, ¿no? El tema de esta cuestión, ¿no? De moja la cama, suciedad fecal, sin importar la edad. Estos retrocesos que pueden llegar a presentarse donde ya hay un control de esfínteres o donde ya hay un control en esta parte de no hay una enuresis y de repente empiezan a retroceder, por sí solo no es que te diga que ya es un abuso, pero sí tienes que hacer, como otra vez insisto, una búsqueda intencionada de qué pudiera estar ocurriendo. Secreción vaginal o en el pene, pues también, o sea, tendríamos que ver el tema de las edades, que ahí también entra otro boleto, perdón la expresión con el otro boleto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nos llega a consulta? Veo, aquí voy a cambiarle para ver la cara de la doctora Enid cuando estoy hablando de eso, porque la doctora estuvo con nosotros ahí en el diplomado de abuso sexual en algún momento. Ahí también lo estuvo tomando la doctora. Llega una niña de 2 o 3 años que de repente tiene estas cuestiones como de tocamientos. Pues tendríamos que analizar si realmente tiene que ver con una cuestión propia de la edad de exploración o qué pudiera estar ocurriendo para que esto se esté presentando de una manera como más frecuente, ¿no? Igual, si es un niño que nos llega a consulta, y esto de repente con los psicólogos, psicólogas pasa, si no tienes el conocimiento como de las etapas de vida, en el tema específicamente de la sexualidad, un niño que le enseña el pene a otro niño.
Inmediatamente van a empezar a decir, pues es que este niño está viviendo algún tipo de abuso sexual o de violencia sexual. Pues no, porque simplemente está conociendo su cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasa donde ya empiezan con una cuestión de posiciones sexuales o donde de repente ya buscan hacer empiezan a agredir ya sexualmente o físicamente a otras personas en este entorno de la sexualidad? Tendríamos que analizar, porque si empiezan a hacer como esta parte de simulación de posiciones sexuales, pues eso no es propio de la propia etapa de desarrollo, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver que lo vio en algún lado, como decía Mariela, no se van a inventar cosas, tiene que ver con cuestiones que están viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, insisto que no hay por sí solo como indicadores como muy que te digan que es una cuestión de abuso, pero vámonos a leyéndolos cada uno de los físicos. Lesión genital inexplicable, una vulvovaginitis recurrente, secreción vaginal o del pene, moja la cama y suciedad fecal sin importar la edad, dolor al orinar, infección del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual, embarazo y presencia de esperma. Estos te van a ayudar a hacer una evaluación o una búsqueda intencionada de la situación de violencia. Si nos vamos a los del comportamiento, regresión del comportamiento, que es lo que mencionaba yo ahorita, una cuestión de retroceso o una cuestión del comportamiento diferenciado al que mantenía normalmente. Una niña o un niño o un adolescente que por lo general se mostraba de una manera y lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, y de repente ya hay una forma de comportarse o de mostrarse totalmente contraria, pues hay que hacer una búsqueda. O sea, no lo podemos determinar por sí solo, pero hay que hacer una búsqueda. Trastornos alimenticios, problemas sociales, que es más o menos lo que mencionábamos ahorita, depresión, comportamientos sexuales inapropiados, insisto, para la cuestión de la etapa de desarrollo, Pero para todo esto creo que esto es como tener más herramientas más allá, pero al inicio vuelvo a lo mismo, las cuestiones evidentes vamos a tratarlas de trabajar de la manera más pronta posible. Que las psicólogas de aquí, ahorita por ejemplo, yo identifico que anda por ahí Mónica, no sé, anda por ahí Mónica, anda Jacqueline, anda Jessie, obviamente la doctora Enid, que son parte de esta parte de la cuestión del programa. Insisto, incidir en los compañeros, compañeras con las que están en las áreas de urgencia o con los que están en consulta externa, que hagan lo que les corresponde hacer, porque a veces ni eso queremos hacer. Y yo voy a poner el ejemplo, y a Mariela le va a dar como el válgame, a mí también me dio el otro día, que resulta que en Ciudad Juárez, cuando les pedimos que hagan los avisos al Ministerio Público por las posibles situaciones de violencia sexual, violaciones o agresiones físicas, no lo hacen por el temor a que los van a mandar llamar para que hablen con el juez. Ese es el temor que ellos tienen, O sea, es como lo que te mencionan. Pues resulta que el otro día en el mismo hospital, en donde no hacen esos avisos, sí hacen un aviso porque una mujer tenía... Ok. Porque una mujer había tenido un aborto inducido por medicamento. Entonces yo le preguntaba al coordinador, ya le digo, oye, pero ¿cómo supieron? O sea, realmente traía las pastillas, traía misoprostol y decía misoprostol, o como decía, para que realmente pudieran identificar, porque hasta donde yo tengo entendido y hemos preguntado un montón de veces, no hay un examen de laboratorio que te dice exceso de misoprostol en la sangre, o sea, o en el cuerpo, ¿no? Pero a lo que voy es que empezar a cambiar esta forma de pensar poco a poquito y estar machacando con el personal que las cosas más evidentes y lo que les corresponde hacer es que lo hagan. Embarazos menores de 14, registra por favor, da tu aviso al Ministerio Público, da tu aviso o tu notificación a Procuraduría de Protección en paralelo para que se hagan las investigaciones. A la hora de la entrevista con una mujer, y esto ya nos vamos con mujeres adultas, ¿no? Y el otro día lo decía Mariela, y sí es algo que creo que pasa. Es la tercera vez que está esta misma señora en consulta en el centro de salud. Y aparentemente no hay ninguna situación médica o alguna situación médica evidente que no sea una gastritis, un dolor de cabeza y algún otro tipo de síntoma que no alude a una enfermedad como tal. Y es la tercera vez que está ahí. ¿Será un indicador de que algo puede estar pasando de violencia o no, Mariela? ¿Sí? Definitivamente. Entonces, ese tipo de cuestiones es nada más como empezarlas a trabajar, insisto, con el personal. Creo, no sé, Mariela, si quieres agregar algo sobre esta tablita, porque creo que había una pregunta también, Bueno, no, como tú bien lo dices, Raúl, es eso. Mire, es difícil, de repente, si no se ha contado como con la capacitación, pero es que además
es difícil de repente con la sobrecarga de trabajo estarse capacitando, ¿no? O sea, hay que también tener voluntad como para cuando también las capacitaciones, si son obligatorias, aprovecharlas de la mejor manera, porque tenemos una sobrecarga de trabajo donde además hay un montón de pacientes y la doctora Enid lo puede decir, o sea, es muy distinto atender en el CEJUM, que es el Centro de Justicia, a una unidad médica normal, pues, o sea, me refiero a una unidad que atiende población abierta, ¿no? O sea, es muy diferente, ¿no? En donde la violencia está como de manera permanente. Pero pues sí hay cosas, que hay estos indicadores médicos, ¿no? Cuando a las niñas, a las adolescentes, les, pues bueno, llegan con alguno de estos signos que acabamos de ver, pues a lo mejor ya de ahí, ¿no? Que se resalte la importancia de la búsqueda intencionada, porque a veces las niñas, sobre todo las niñas, no saben, no perciben que lo que están viviendo es violencia. O sea, no lo conceptualizan así, pero suelen sí saber, sí tener, sí sentir o medio saber, ¿no? Que lo que les sucede no está bien. No está bien porque les duele, porque no se sienten cómodas, no les gusta, y esas cosas sí las expresan. Solo que un ambiente adultocéntrico pues sí apunta como a no escuchar a lo mejor en el contexto cercano, en la casa, ¿no? O a dar poco valor a lo que dicen, a lo que manifiestan, pero en un espacio como puede resultar la consulta clínica, ¿no? Que por ejemplo llevan a una niña porque moja la cama, ¿no? Y porque tiene vulvovaginitis de manera reiterada o se presentó alguna vez, entonces, pues bueno, pues ya también, eso ya pudiera ser, o sea, ya como apuntarle también un poco a las afectaciones. Sé que es muy difícil si no tenemos un conocimiento previo, pero también la voluntad opera cosas, o sea, porque también no podemos también decir, bueno, es que vamos a apuntar a la sensibilidad, vamos a inclinarnos a la sensibilidad, no de la persona. Bueno, pues es que la sensibilidad también se construye, o sea, no es así como que alguien sea sensible de entrada, puede ser empático, se puede gozar de empatía, ¿no? Y de poder establecer una buena escucha por empatía, pero la sensibilidad sí es un proceso que se construye. Entonces, pues aquí pues el tema es ¿no? Que sí, aunque no tengamos mucha capacitación, cuando sí hay disposición, voluntad, a pesar de las condiciones adversas que podemos enfrentar, que pudiera enfrentar el personal de salud, con todas las limitaciones que tienen para ofrecer el servicio bajo las condiciones que las normativas indican, pues sí, sí ayuda, pues, ¿no? O sea, sí ayuda, ¿no? Porque material hay hay muchísimo, hay capacitaciones, hay disposición, hay programas como el de violencia que siempre están como cachando cuáles son las necesidades del personal, como para también atenderlas, ¿no? A lo mejor no en el momento, pero sí de manera concreta y organizada, y poder como ir satisfaciendo lo que se detecta como un problema, ¿no? Entonces, sí me parece como importante mencionar eso. Y no quiero que suene como comercial, pues sé que va a parecer, pero no es así. Esta parte del trabajo de coordinación intrainstitucional, ahorita estamos hablando de población adolescente, por ahí está el programa también de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que tiene los servicios amigables. Entonces, ahí tenemos, si está un servicio especializado, y lo hemos venido mencionando mucho, haz tu referencia, si estás detectando alguna situación de violencia, o en consulta general, bueno, pues pásalo al servicio amigable por la edad, o sea, te van a atender ahí, ellos van a tener más tiempo, y esta parte también de capacitación, preparación, y parte de esta cuestión de indagar sobre el desarrollo sexual de la propia población adolescente, ¿no? Y al momento de hacer eso, pues te vas a encontrar que puedes estar viviendo violencia de alguna forma, llámese sexual o de algún otro tipo, porque creo que entonces tenemos espacios de búsqueda intencionada muchísimo más amplios de los que pudiéramos tener en esa consulta externa, como bien lo dice Mariela, ¿no? Que a pesar de que hay muchas limitaciones, pues también hay formas de encontrar información. La doctora Enid, no sé si nos puede echar ahí por ahí la mano con que algunos síntomas o signos que nos pudieran así como decir, que yo sé que por sí solos no te determinan que es un abuso o no, pero que sí nos pudieran dar también más luz para las compañeras a lo mejor o las personas que no somos de formación médicos o médicas.
algo, y no sé si la estoy embarrando mucho, doctora, dígame. Sí, pues buenas tardes. Este, efectivamente, creo que los síntomas que han estado mencionando son principales. Sobre todo las infecciones urinarias en las niñas. Muchas veces, inclusive aquí han llegado, sí me ha tocado aquí en Sejum, que vienen mamás porque las recogen de las guarderías, o de la persona con quien las cuidan, porque vienen rosadas, vienen inclusive hasta con algunas llagas en sus pompitas, y ya la mamá crea que es algún tipo de abuso sexual. Pero pues no, aparentemente pues sí tienen que levantar denuncia para que sea revisada por el médico legista. Pero, pero sí, o sea, sí estoy 100% de acuerdo con los signos que acaban de dar. Son los principales. No veo más signos que agregar. Por lo general sí son esos. Sí. Perfecto, muchas gracias, doctora. No sé, Mariela, si tú tengas algo más que agregar, o si haya preguntas, o si hay algún tipo de comentarios acerca de lo que hemos estado hablando durante los 2 módulos anteriores. Nada más me gustaría sí agregar que aún tratándose de adolescentes sobre todo, ya lo hablamos y también una de las cuestiones que nos compartían, así como sobre inquietudes, es sobre el interés superior de la niñez y cuándo se aplicaba, en qué casos, y un poco las barreras que se enfrentaban cuando se otorgaba la atención, pero sobre todo refiriéndose al derecho superior de las infancias. Y en el caso de las adolescentes, ¿no? Bueno, a partir de los 12 años, ¿no? A mí sí me gustaría como enfatizar mucho que las adolescentes tienen derecho a la privacidad sobre los servicios que están obteniendo o que están solicitando. Porque bien podría ser que cursen un proceso de violencia sexual que se está dando al interior de su casa y sí necesitan ser protegidas o tuteladas por el Estado desde el momento en el que acuden a los servicios de salud. Entonces, también que estos sean confidenciales, también no porque nos ha pasado, ¿no? Cuando llegan a solicitar algún servicio, ya sea anticoncepción o de otra naturaleza, porque a veces ese es el pretexto, ¿no? O sea, no es que la jovencita tenga una vida sexual activa, la niña o la adolescente tenga una vida sexual activa, es que no se quiere embarazar porque está viviendo violencia sexual en su casa, o sea, está siendo víctima de violencia sexual. Entonces, cuando va y solicita el servicio cuando va y solicita el servicio al centro de salud, al módulo, pues ahí la consultoría o los servicios amigables, por fortuna, también tienen colaboradores y colaboradoras que son de la edad. Entonces, bueno, pues ya es como, ya eso pertenece como a las redes de referencia, ¿no? Que sí hay que tener conocimiento, ¿no? De quién puede actuar en estas redes, pero de inmediato nos ha tocado que yo tengo una sobrina que colabora con los servicios amigables, entonces le ha tocado que sucede que pues después de que llega la niña a solicitar el servicio, inmediatamente el papá fue a preguntar a ver qué pasó, ¿no? O sea, qué fue lo que anduvo buscando ahí, ¿no? Entonces, pues el personal, si no, o sea, si ya sea por una visión adultocéntrica, porque realmente es difícil decir que no tengan el conocimiento, ¿no? De que tienen que proteger la privacidad y la confidencialidad. O sea, más bien es un criterio, ¿no? Personal que se aplica, ¿no? Porque se sabe que la norma establece que los servicios son privados y tienen que ser confidenciales. Pero el criterio propio de quien ofrece el servicio dice, no, pues es que tiene 12 años, pues claro, si me pregunta el papá, yo le voy a decir porque el papá tiene la obligación de cuidarla.
¿no? Pero pues puede ser que sí, o es en la mamá y quiera proteger una situación en donde hay que proteger, a encubrir al agresor por la razón que sea, a lo mejor porque ella misma está en una situación de violencia y es el agresor de ambas, o porque el papá es el mismo agresor, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, el interés superior de la niñez, de las infancias, pues empieza desde ahí, ¿no? O sea, la aplicación tiene que ver con eso, con privilegiar la decisión, también desde ahí, obviamente que tiene como una aplicación, un espectro mucho más amplio, pero comienza desde ahí a tutelar y a garantizar derechos, ¿no? O sea, hay que cuidar la confidencialidad y sobre todo la privacidad de los servicios que se ofrecen, así sea el papá, la mamá, y sobre todo valorando el contexto también, porque si resulta que el papá es un malandro, pues bueno, pues habría que ver, ¿no? O sea, cómo se le hace, ¿no? Pero sí, también es importante conocer las redes de referencias. Tenemos los servicios amigables en el caso de las niñas, de las adolescentes, y pues también tenemos a alianzas, bueno, con SEJUM, con los CABINS, y pues bueno, que son quienes específicamente atienden la violencia. A veces el personal, por la aplicación de criterios propios de quién está atendiendo y que son contrarios a la garantía de derechos que se les deben de proveer a las usuarias, a veces nos hablan a quienes acompañamos desde la sociedad civil, porque a veces suele suceder que es la única forma de garantizar una atención que tenga que ver con, pues que se apegue, pues, ¿no? Al protocolo y al mecanismo como está establecido. Y no es, a veces no tiene que ver con una malintencionalidad, pero a veces sí. Entonces, pues bueno, a veces es necesario que haya alguien como de sociedad civil que se dedique a hacer como estos acompañamientos para garantizar que el personal, pues haga el trabajo de acuerdo al librito, ¿no? No es, cada vez por fortuna es menos, pero no ha dejado de suceder, pero pues bueno, ahí se está, ahora sí, Raúl. Yo ya nada más como para cerrar un poquito con el tema que comentabas de comisión ejecutiva, los CABINS y esta parte, creo que sí es importante que si bien nosotros como programa de violencia y sector salud tenemos los servicios especializados, que yo sé que en algunos casos los conocen o en algunos lados los siguen mencionando como CEPAVIS, pero son servicios especializados, habrá veces que no tengamos nosotros la capacidad de instalada para la atención. ¿A qué me refiero? Si bien nosotros a lo mejor en alguno de los servicios tenemos el acompañamiento terapéutico, no tenemos asesoría legal. Y resulta que en esa región el CABIN tiene la asesoría legal. Bueno, pues al final de cuentas estamos atendiendo a la misma población y hacemos este tema de referencia. O sea, no nos vamos a estar peleando por la persona como para la cuestión de la productividad. O sea, simplemente vamos a dar la atención, ¿no? Habrá algún otro lugar en donde yo no tengo un servicio especializado en alguna región. Me voy ahorita, por ejemplo, Temuris, ya no tengo. Y resulta que ahí hay un CABIN o hay comisión ejecutiva. Bueno, lo pasas a comisión ejecutiva. Es un trabajo, al final de cuentas, interinstitucional, pero atendemos a la misma población con situaciones de vulnerabilidad. Entonces, nada más es como para esta parte de tejer redes entre las diferentes instituciones, que creo que es parte de lo que nosotros hemos estado trabajando como programa. Anteriormente no se daba mucho eso, anteriormente era como lo mío, lo tuyo y luego lo de la otra institución. Pues creo que no, o sea, porque al final, insisto, es la misma población y a veces no contamos con suficiente personal para dar la atención de manera inmediata, ¿no? Entonces, creo que mover nuestras áreas de oportunidad para poder pasar a lugares en donde a lo mejor tengan fortalezas en ese sentido, ¿no? Yo creo que con eso yo cerraría de mi parte, ¿eh? Porque también quiero agregar, o sea, Raúl, lo que dice es muy importante, de tejer alianzas, porque finalmente todo este trabajo del tejer, de ir como tejiendo alianzas y hacer como estas alianzas interinstitucionales, tiene que ver con una chamba política, porque en muchas ocasiones también requiere recursos económicos y también eso está como muy limitado en ciertos organismos, en ciertas direcciones está limitado, ¿no? O sea, y yo hablo como de lo que a mí me ha tocado cuando, por ejemplo, hay ocasiones en donde hay que interrumpir necesariamente un embarazo, pero excede el límite
excede el límite de tiempo que para nosotras en el estado de Chihuahua es permitido, pues entonces hay que trasladar a esa mujer, ¿no? O esa niña o esa adolescente a la Ciudad de México, porque pues obviamente hay que interrumpirlo porque sí, comprobadamente es una situación de violencia, pero la limitación legal no lo permite aquí, pues ¿de dónde va a salir eso? ¿No? Entonces, ¿cómo se le va a hacer? ¿No? Podemos tener como alianzas en la Ciudad de México, pero hay que resolverlo aquí. Entonces, también tiene que ver esa chamba política de tejer redes, que como bien dice Raúl, pues eso se hace ahorita. Ojalá sea algo de lo que siga prevaleciendo en los próximos meses, ¿no? O sea, que queremos que no desaparezca, pero ojalá persista, ¿no? Pero pues bueno, finalmente sí, muy agradecida Gaby, también era lo que queríamos comentar hoy, a todas las personas que nos acompañaron, a Raúl por la disposición, porque también es un trabajo como de mucha disposición y político también querer y tener como esa disposición de que la sociedad civil colabore con la institución, porque pareciera que hay como un pleito, que ustedes por fuera y que la institución por allá, y vamos a estar como peleándonos para que la institución haga su chamba y la sociedad civil como molesta, pero pues bueno, acá ha sido otra la dinámica y ha sido sumamente colaborativa y ha habido un canal como entendimiento muy amplio en el cual, como dice Raúl, pues estamos atendiendo a la misma población, y pues son las mujeres y las niñas y las adolescentes por quienes estamos trabajando y velando desde distintos espacios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tengo a Enid con la mano levantada. Me gustaría darle la palabra primero. Estamos ya en los minutos casi del cierre, pero es importante también esta participación y ya después les comento lo que yo iba a comentar. Enid, adelante. Sí, gracias, Gaby. Una duda, me surge aquí una duda. Mariela, con lo que comentabas de las niñas de 11, 12 años que van precisamente a un servicio de método de planificación familiar por una probable agresión, ¿qué protocolo llevan precisamente para detectar a estas niñas que van por un método de planificación por agresión? Me llama la atención esa parte. Yo creo que Raúl se lo puede explicar. A ver, o Raúl, no sé. Pero a ver, repíteme específicamente la pregunta, doctora, o sea, o el ejemplo que ponía Mariela, para ver más o menos por dónde... Sí. O sea, me llamó la atención el hecho de que, sí, por ejemplo, en estos centros, bueno, en el centro de salud, en el programa de servicios amigables. Amigables, ajá. O sea, esta parte de las niñas de 11, 12 años, ¿verdad? Que pues es raro ver, ¿verdad? Que una niña de 12 años vaya por algún método. No sé, es una edad temprana, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo? Yo sé que hay programas, bueno, encuestas en donde se detecta violencia, pero, o sea, realmente, ¿cómo se logra detectar que la niña va por un método porque está dentro de una agresión sexual familiar? Okay. A ver si no digo una cosa que no es, porque no entendí la pregunta, pero ahí te va. Sí. Existe lo que es, dentro de los servicios amigables, lo que se hace es orientación consejería. Son los procesos de orientación consejería en el tema, no solamente de métodos anticonceptivos, sino plano proyecto de vida. Se habla del tema de la violencia, se hace indagatoria acerca de, insisto, como estos de los procesos de desarrollo sexual. Y ahí es donde te puede saltar y te puede llegar a decir, en este caso, de que hay una agresión sexual de por medio. A mí sí me tocó explícitamente, y ahí les va, y esto para mí fue muy, muy fuerte, explícitamente, creo que fue por rumbo a Huachochi, sí llevaban a las adolescentes a que les pusieran un método porque estaba totalmente identificado de que iban a ser agredidas sexualmente en algún momento. Ahí sí era, o sea, porque ya la médica estaba enterada y se lo digo de primera mano, de conocimiento de primera mano, porque la médica decía, es que yo fui y hablé con el malandro del pueblo así, tal cual, para decirles, yo sé que se las van a llevar, entonces déjame ponerles un método para que no salgan embarazadas. O
sea, ahí ya la situación es sumamente complejo y decíamos, es que hay que dar el aviso inmediatamente, pues si es que sí se hacía, pero no entraba ni siquiera comisión ejecutiva, la fiscalía no entraba en el tema. Digo, ese es un caso ya como muy extremo, ¿no? Pero acá, a través de la consulta y de la orientación consejería, si ella te está pidiendo un método, pues haces la indagatoria, ¿no? O sea, y haces cuál es el método de acuerdo a los criterios de elegibilidad, de cuál es el que te vas a poner, haces práctica de por qué en ese momento que tú quieres adquirir eso, quieres obtener ese método, y ahí te lo puedes soltar, ahí es donde te lo puede llegar a decir, ¿no? Y ahí a través de que ya lo detectaste, pues entonces sí entran las rutas de actuación inmediatamente de hacer búsqueda intencionada, de dar tus avisos al ministerio, de hacer los avisos a la Procuraduría, pero tiene que ver a través de esta entrevista y de consulta de orientación consejería. No sé si con eso respondo y va por ahí también, Mariela. Sí, es que el caso al que me refería es uno donde se acompañó ahí a los servicios amigables y esa era la motivación de la niña, pero con la investigación ya de la búsqueda intencionada se le dio curso, se hizo la denuncia correspondiente, ella tiene 14 años, ella llegó por un método anticonceptivo y ella fue muy específica, yo no quiero que sepa mi papá. O sea, pero no mi mamá, que generalmente es la que regaña y la que está ahí como que... Pero además quería que el método fuera un método que no se dieran cuenta en la casa, ya sea que le inyectaran o que le pusieran un dispositivo, o sea, que no se dieran cuenta que lo estaba tomando. Entonces, ya precisamente la Consejería de los Servicios Amigables, como está tan bien definida, pero además tan enfocada, pues tan centrada al grupo etario, y al autoconcepto, al proyecto de vida y demás, pues ahí salió, pues, o sea, y fue como muy rápido, de hecho, o sea, fue muy, muy rápido en donde se determinó que la situación de violencia estaba sucediendo y pues ya obviamente que sí hubo que dársele seguimiento, el seguimiento no fue ni siquiera tan intensivo porque también ya teniendo 14 años, ya tenía conciencia de lo que era una violación, ¿no? De que era una agresión sexual y pues bueno, ya más bien era como la barrera del temor, ¿no? De enfrentar la situación en lo familiar, pero finalmente se atendió y está aún, bueno, sí, sigue, ¿verdad? Y sigue, ¿no? Pero esa fue como que lo que motivó y por eso esa es como la riqueza, pues, de estos programas cuando se atienden, pues, con esta perspectiva, ¿no? De infancias, pues tratándose de deslindar como de la visión adultocéntrica, ¿no? Gracias, doctora. Sí, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Enid, gracias, Mariela, Raúl, y a todas y todos quienes están en este grupo. Digo, que pocas personas fueron participando, estoy segura que iban siguiendo, algunas nos iban comentando, estoy atendiendo paciente, pero estoy escuchando. Y bueno, un poco en preparación para el módulo que empiezan en esta semana, que es el último módulo del curso, y es el módulo de coordinación y gobernanza, justo retomar todo esto que comentaban Raúl, Mariela, que es muy importante que recordemos que no estamos solos o solas como institución o como dependencia. Cada una de las dependencias que forman parte del paquete de servicios esenciales están ahí por una razón. Cada una tiene un pedacito de todo el paquete que nos toca brindar y hay cosas que a lo mejor no están en nuestras manos o ni siquiera nos corresponden por el tipo de servicio que brindamos, pero lo que sí es muy importante es que podamos ir teniendo en cuenta cuáles son esas instancias o dependencias que hacen las otras cosas que nosotros no podemos o no nos toca hacer. Tanto en lo relacionado con lo legal, con lo judicial, con la atención, por ejemplo, cuando a qué refugio tenemos que llamar, si nos toca a nosotros llamar a un refugio o no, si nos toca a nosotros llamarle a otra dependencia que tenga un tipo de atención que nosotros en ese momento no contamos. Bien decíamos, o decía por ejemplo Raúl, hay lugares en los que a lo mejor por la región o por la situación específica del contexto no tenemos el servicio de psicología, por ejemplo, pero aún así lo tenemos que brindar o tenemos que buscar quien lo brinda. O no tenemos cómo referirles, decías Raúl, me parece que la sesión pasada o la antepasada, sabemos que hay lugares en los que a lo mejor no hay subprocuraduría de la defensa de niñas, niños y adolescentes, o de protección de niñas, niños y adolescentes, pero el hecho de que no exista no implica que entonces pues ya no lo hago, tengo que empezar a buscar y hacer mis rutas
para identificar hacia dónde tengo que ir en caso de que no exista ahí a la mano cierta dependencia, a dónde le envío, a quién le llamo para que venga, y eso es parte de lo que estaremos viendo durante el último módulo. Y aquí invitarles a todas y a todos a que vayan preparando, porque esto lo van a hacer en el próximo módulo, vayan preparando el directorio que tengan ustedes a la mano, vayan checando qué tan viejo o nuevo lo tienen, si está o no está actualizado, no importa, eso también lo vamos a ir revisando en las próximas sesiones, en las actividades en la plataforma, pero vayan identificando, ¿tengo aquí a la mano un directorio o no lo tengo? Y si no lo tengo, ¿a dónde lo pido? ¿Quién me lo podría proporcionar? Porque eso sí es una de las cuestiones básicas que necesitamos tener como parte de todas las servidoras y servidores públicos de estos paquetes de servicios. Gaby, yo fíjate que ahí ya nada más como este punto me parece sumamente importante, porque cuando estás con la situación encima, no vas a encontrar el directorio inmediatamente a buscarlo, ¿eh? Y te lo digo de primera mano. O sea, yo les dije, ya me balconeé, no me acuerdo si la primera vez, en la primera sesión, cuando a mí me tocó tener un caso de violación sexual a la semana de que entré al programa, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento estás como con todas las ideas encima y la presión. Entonces creo que sí es importante que conozcamos las rutas de actuación y tener todo preparado para el momento que nos lleguen los casos. Los casos de violencia sexual por lo general no nos llegan de manera inmediata. Nos van a estar llegando casos tardíos o muchísimas atenciones de las que se dan en el programa de violencia son mujeres que llegan por una situación de violencia física, violencia psicológica por parte de su pareja y durante el proceso sale que fueron víctimas de violencia sexual en la infancia, en la adolescencia o por sus parejas anteriores, ¿no? Entonces, son cosas que van saliendo, pero no quiere decir que ya no se va a hacer nada. O sea, al final de cuentas es a quién me voy a coordinar. Y esto sí es algo importante porque yo, y se los digo a título personal, yo me puedo poner de acuerdo con Procuraduría de Protección a nivel estatal y hacer un convenio. Y hacer un convenio con Comisión Ejecutiva y otro con Fiscalía, y bien bonitos los convenios, pero si eso no lo hacemos desde el campo, no nos va a servir de mucho, porque yo tengo que saber quién es la de la Comisión Ejecutiva si estoy en Parral. Yo tengo que saber quién es la de la Procuraduría ahí mismo en Parral, quién es la persona de Fiscalía, quién es el MP, quién es de delitos sexuales. O sea, esta parte es como una cuestión de mi trabajo para, insistimos, ¿no? Como para trabajar de manera conjunta y hacer los procesos muchísimo más rápido, ¿no? No le tengo que estar hablando al responsable de la jurisdicción para que me diga con quién me voy a coordinar. Entonces, esas son de las cosas que es parte de la obligación que tenemos también como funcionariado público. Y ya nada más cerrando y agradeciendo, igual que Mariela, agradeciendo el espacio, porque creo que se presta para no una capacitación formal como siempre de vengo y te voy a enseñar y te voy a decir la norma dice tal cosa, porque eso lo podemos hacer cualquier persona en nuestra casa, ¿eh? O sea, la leemos, releemos y ya, sino realmente tratar de ver cómo se aterriza esto y cuáles son las trabas y los recursos con los que podemos contar. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, Gaby, y gracias, Mariela, por compartir el espacio por aquí, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a ambos por venir, por colaborar, por compartirnos todo esto, y estaremos esperando que si tenemos oportunidad un poco más adelante les volvemos a invitar, porque justo es no solo interesante sino algo práctico, ¿no? Nos va ayudando a ir identificando dónde se aplica, cómo se aplica y para qué lo tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Mariela, Raúl. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá en este espacio, por estar a tiempo, por las participaciones y por seguirnos escuchando. Nos estamos viendo en la próxima sesión, les avisamos por plataforma y por correo. El módulo de coordinación y gobernanza inicia hoy, ya por la tarde noche se va a abrir, todavía no está abierto, se abre por ahí de las 6 de la tarde de ustedes, entonces para que estén atentas, pendientes de cuando se abra. Lo pueden iniciar hoy o lo pueden iniciar mañana. Vamos a tener también una semana. Quienes tengan necesidad de más tiempo para terminar el módulo específico, avísenos, estamos aquí atentas también y nos vamos a quedar unos minutos por si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias y buenas tardes. Bonita tarde a todas y a todos.